Ahí sentadito, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por todo este tiempo maravilloso. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Reconocemos, Señor, que estar contigo es un deleite y es nuestra máxima experiencia, amarte, cantarte, adorarte. Este tiempo es el más valioso para nosotros, Señor. Y ahora queremos oír tu palabra. Y por eso recibimos por la fe lo que tú deseas darnos, espíritu de sabiduría y de revelación. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús nos declaramos tierra fértil. Gracias por cada familia y declaro cada oído ungido de cada oveja, ungido para oír esta revelación en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. El tema que estamos aprendiendo los domingos se llama precisamente así, aprendiendo a pedirle a Dios más allá de las cosas. Entonces ya llevamos más de 10 asuntos pidiendo, asuntos diferentes a cosas clásicas, como casas, carros y demás asuntos que siempre el cristiano le pide a Dios eso. Y está bien pedir eso, pero no es lo único, pues. Hay mucho más que hay que aprender a pedir y en Redimidos nos estamos educando conforme a la palabra de Dios a orar más allá de pedir cosas. Yo considero que es una evidencia de madurez cuando alguien ya puede pedir mucho más que pedir un carro, una casa y sus asuntos personales de la familia. Qué bonito cuando aprendes a pedir por gentes que están en la cárcel, gentes que están en problemas de cárceles en el alma. Qué bonito cuando aprendemos a pedir por valor para hablar con denuedo, con seguridad la palabra de Dios. Qué bonito cuando le pides a Dios que nos abra puerta para que la palabra corra. Qué bonito cuando podemos pedir, como dice Zacarías capítulo 10, versículo 1, por lluvia, que Dios mande lluvia, una revelación de la lluvia, de tiempos fructíferos para tu vida. Y qué bonito cuando podemos pedir, como ahora, y siempre lo hacemos, pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Qué bonito cuando podemos pedir por todos los santos en el mundo entero. En fin, todas estas 10 oraciones que van más allá de pedir cosas. Y nos quedamos en la número 11, que es pedir para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Vamos a ir directamente a Colosenses capítulo 4, por favor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, Colosenses 4, 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Cuando Pablo dice por nosotros, se refiere a él como apóstol y a su equipo. Así como su servidor Jonathan Mesa, pero también todos ustedes son parte de este nuestro equipo de labor, nuestro equipo de guerreros. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué oramos? Dice, para que el Señor nos abra puerta. O sea, que no seamos nosotros, nuestros esfuerzos, queriendo abrir puertas. Usted puede tener todo el dinero del mundo y si Dios no abre la puerta, nada pasará. Tiene que ser el Señor de manera milagrosa que abra la puerta. No obstante, el dinero, dice la Biblia en Eclesiastés, sirve para todo. Pero tenemos que estar seguros que es Dios quien nos está abriendo la puerta. Es decir, que no es con ejército humano, es con el poder de Dios que Dios abre puertas a nuestro favor. En este caso me estoy introduciendo de puerta que Dios abre para que la palabra corra. Termine de leer aquí conmigo en Colosenses 4:3. Orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fíjese, el interés de un apóstol quiere que se abra puerta para la palabra, para que corra esta palabra. Y luego dice ahí enseguidita, a fin de dar a conocer
el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Subraya la frase, si no lo has hecho, misterio de Cristo. Pablo quiere que oremos para que se nos abra puerta para dar a conocer el gran tesoro que él tiene, que él le está llamando misterio de Cristo. Ese misterio de Pablo, querido hermano, lo tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos un misterio que casi nadie conoce en el cristianismo. Lo digo con gozo. No porque ellos lo desconozcan, sino porque yo lo tengo. Es impresionante. Y Pablo sufría igual que su servidor, en el sentido de que él en su tiempo también estaba dando revelaciones que los judíos no captaban, y por eso él mismo dijo, hay que orar, dijo, para que se nos abra puerta para dar este misterio que nosotros tenemos. ¿Cuál es el misterio de Cristo que Pablo quiere que se conozca? Que Pablo quiere que oremos por eso. Yo me tomé un buen tiempo, más de media hora el domingo pasado, para decirte cuál es ese misterio. Hoy voy a invertir otro tiempo yéndome por otro camino para que entiendas más todavía cuál es ese misterio. Te di por lo menos 5 referencias bíblicas. Hoy te voy a dar una para recordar cuál es ese misterio. Vamos, por favor, aquí mismo en el Nuevo Pacto, a 1 Timoteo capítulo 3, es uno de mis favoritos. Dentro de varios pasajes que ya hemos dado, este es el que más me gusta. 1 Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios, querido hermano, somos nosotros. Ya sabemos que la casa de Dios no es el edificio, eso lo sabemos muy bien aquí en Redimidos. Tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo juntos conformamos, y todo aquel en el planeta que reciba a Cristo es parte de la casa de Dios. Amén. Que Dios ya no habita en templos humanos, en ladrillos, edificios, por más barrocos que sean, ahí no vive Dios. Dios decidió habitar en cada uno de los seres humanos que reciben a Cristo. Somos la casa de Dios. Y Pablo le llamó a esa casa de Dios, estoy en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios viene siendo la iglesia del Dios viviente. Así que no vinimos a la iglesia. No digas, hoy fui a la iglesia, ya cuando salgas. No, la iglesia vino aquí, a este lugar. Tú y yo somos la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira cómo le llama, este es un nombre de lujo. ¿Alguien dice amén? Se le llama columna y baluarte de la verdad. La iglesia se identifica. Si tú me dices cuál es el sello, la marca, cuál es el logotipo, por así decirlo, espiritual, como cuando ves la Bimbo, cuando ves la Ford, tú sabes hasta los colores, tú sabes la Coca-Cola. No sé si son buenos ejemplos, pero es un ejemplo para que veas cómo se identifica algo, bueno o malo, en este caso bueno. Si tú me dices, ¿cómo sé que es la iglesia? Hay que saber la diferencia. Y bueno, ahí lo dice, la clave es, el toque, el sello es que la iglesia viene siendo la columna y baluarte. Columna quiere decir los fundamentos, lo que sostiene un edificio. Y baluarte también habla de eso. Columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es quien tiene la revelación de la verdad. La verdad viene siendo la columna que sostiene a todo lo demás. Y la verdad, de acuerdo al Salmo 85:11, es la que brotó de la tierra. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 5, la verdad es el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu de Cristo que sufrió por nosotros en el infierno, en el corazón de la tierra, y que al tercer día resucitó. Lo que tú y yo tenemos más de una década enseñando, eso es la verdad. Pablo le llamó a esta casa de Dios,
A este grupo de personas le llamó la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo el mundo diga la verdad. Ahora, en ese contexto, viene hablando de la iglesia, viene hablando de la verdad. Ahora sí, el versículo siguiente, ahí va, te van a decir cuál es el misterio de Cristo. 16. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio. Nota que Pablo usa la palabra misterio en varias partes, en Corintios, en Romanos, en Efesios, Colosenses, en todas sus epístolas. Y ahora en Timoteo no es la excepción, viene siendo el mismo misterio. Si tú lees todo el Nuevo Pacto que Pablo escribió, el gran porcentaje, tú dices, ¿a qué se refiere Pablo con ese famoso misterio? Ese misterio ahí, bueno, lo dice en muchas partes, ya lo vimos el domingo pasado, pero aquí es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque lo dice de una manera tan clara. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Hasta le ponen 2 puntos y seguido, que significa gramaticalmente que te va a decir cuál es el misterio. 2 puntos seguidos, ahí viene, que Dios, por eso lo escogí este versículo. ¿Cuál es el misterio que tú y yo queremos que se nos abra la puerta para decirlo? Porque yo sé que alguien está pensando, ay, qué misterioso, o sea, lo que usted quiere decir, pues ya todos lo saben. ¿Te has topado con gente que dice, sí, sí, ya lo sé? Y tú sabes que hasta tú le echas ganas, fue atormentado en el infierno. Sí. ¿Sabe que Dios murió? ¿Sabe nada? Más bien él cree que sabe, pues, pero no quiere perder tiempo contigo, es lo que pasa. Yo no sé si usted sabía, de hecho, recientemente un líder aquí me dijo, un líder no de aquí, sino uno que fue líder y que está viniendo con nosotros, me dice, oye, es impresionante, entonces en la mayoría de las denominaciones cristianas no creen que Dios murió. Y le dije, exactamente. A lo mejor eso te sorprende a ti mismo aquí, por eso yo lo recuerdo una y otra vez. Es probable, escucha, no te asustes, es probable que ni tú lo sabías. Lo más seguro es que sí lo sabías, pero se te ha olvidado, a lo mejor, no sé. A lo mejor ya con tanta música buena y también que la pasamos tú y yo, ¿no? Con tanta obra de teatro y esto y el otro, hay un punto donde dices, ¿dónde estoy? Aquí, o sea, hay un punto donde la gente dice, está padre todo, hey, todo es importante, pero nada hay más importante que sepas lo que creemos aquí. O sea, lo que Pablo está orando, que se nos abra la puerta para decirlo, es esto, mira, que el mundo entero, incluyendo el cristianismo, tiene que saber esto, mira, que Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios, ¿cuál Dios? Mira, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Padre es Dios, Dios Padre. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo, Dios. Uno de esos 3 vino, el Hijo. Vino, fíjate, Dios vino. Es grueso. Dios vino y se metió en un cuerpo, era un bebé. Eso es impresionante. Por eso en Primera de Juan dice, tú quieres saber cuál es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega que Cristo vino en carne. Hay un montón de teorías de que Jesús fue un gran profeta, un gran iluminado, pero Él no es Dios. Hey, donde tú niegues que es Dios, te vas al infierno. No te salva decir que fue un gran hombre. Sí, yo creo en Él. Hey, a mí no me la pegan hasta que no salga de tu boca que Él es Emanuel. Dios vino, se metió en un cuerpo. La segunda persona de la deidad. Fue manifestado en carne. Fíjate, pero ahí va lo segundo. Que Dios, dice ahí, fue justificado en el Espíritu. Pastor, ¿a poco los cristianos no saben eso? No lo saben. No lo saben desde los más altos hasta los más bajos.
desde los más letrados hasta los más iletrados. Escúchalo. Soy responsable de lo que te digo. No es jactancia. Escúchalo, averígualo. No lo saben. Ahora, algunos ya fueron informados de esto. Ya Dios me usó a mí, a ti, a otros más en el mundo para decir que Dios vino y que Dios murió. Pero cuando lo han oído no lo han querido creer. O sea, ellos, fíjate, yo no sé si sabías eso, pero el cristianismo en general cree que quien murió en la cruz fue solo la parte física de Cristo. El cristianismo, te informo si no lo sabías, solo cree que murió un hombre en la cruz. Pero en Redimidos creemos que quien murió fue Dios. Los libros de teología sistemática y no tan sistemática, montón de libros de teología, todos sin excepción, manejan la idea de que Dios no puede morir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no puede ser. ¿Cómo la vida va a morir? Dios no puede morir. Y es ahí donde entramos tú y yo. Es ahí donde entra el desafío. O le crees, ¿por qué crees que surgió Redimidos, hermanos? Si yo estuviera laborando de conductor de televisión o vendiendo hot dogs, pero no de pastor. No, claro. Si yo no tengo esta revelación, ¿tú crees que va a abrir un Oxxo más? Claro que no. Yo no estaba interesado en esto. Para que yo haya abierto esta congregación es porque traje algo que el mundo entero debe saber. Traigo el misterio de Cristo. Ellos creen que solo murió un ser humano, no creen que fue Dios. Nosotros creemos que Dios mismo murió. Nosotros le creemos a la Biblia. Por ejemplo, la teología dice una cosa y la Biblia dice otra, ¿no? Por ejemplo, la teología dice, Dios todo lo sabe, omnisciente. Solo será usted. ¿Es omnisciente? Le dices al teólogo, sí, dice, porque saben escribir bien requete bonito. Escriben bien requete bonito. Elegante, tan elegante que no les entendemos. Es un decir, tú sabes, que le entendemos porque le entendemos. Si no somos brutos, alguien dice amén. Pero escriben tan rebuscado para al final concluir de que no murió Dios, pues. Dios todo lo sabe. Ah, sí. Y yo te digo una cosa, querido teólogo. No, mi Biblia dice que Él, mi pasado, por ejemplo, mi pasado, lo sabe. A ver, aquí nos vamos a pegar un tiro con la teología. ¿Sabe mi pasado? Este es un desafío para ti, teólogo. Dices que todo lo sabe, ¿no? ¿Sabe mi pasado? En Hebreos dice que Él decidió. ¿Yo qué culpa tengo que decidió eso? Él decidió, mira, no acordarse jamás. No se va a acordar jamás de mi pasado. O sea, hay en su mente un huecote así. ¿Qué es eso? Mi pasado. No lo sabe. ¿Ignora algo Dios? Ignora lo que hice. Aleluya. ¿Te gozaste con ese ruidito? Claro, tú me vas a decir, no, es que no, Él tiene todo que saberlo. Ah, eso es tu opinión junto con el teólogo aquel. Mi Biblia, escucha. Dios escribió. ¿Quién escribió este libro? ¿Podrá Dios violar su propio escrito? No. Aquí dice que hay algo que Dios no sabe. Otro atributo de Dios. Dios todo lo puede. ¿Cuántos han oído eso? Eso lo dice la teología. Pero la Biblia no dice así. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 dice que Dios no puede mentir. Ah, entonces no todo lo puede. ¿Verdad que no puede mentir? ¿Te mentirá Él un día? No puede. Aunque quiera echarte una mentirita blanca, no tiene ni blancas ni negras.
Y así la lista es larga, hermano. Yo puedo dar muchos ejemplos. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, mentir. Él no puede pecar. Él no puede enfermar a nadie. En fin, no puede arruinar a nadie. Hay algo que no sabe en mi pasado. De la misma manera, para ya avanzar en esto, de la misma manera el cristianismo dice que Dios sencillamente Él no puede morir. ¿Y por qué no puede morir? Pues porque Él es Dios, ¿cómo va a morir? Pero la Biblia dice que Dios murió. Y yo le creo a lo que dice la Biblia. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte en ningún modo significa dejar de existir. Muerte simplemente se separó a alguien de algo o algo de alguien. Cuando una persona muere, se le salió su espíritu junto con su alma. Su espíritu y alma juntos se despegaron del cuerpo. Eso es muerte. No vayas a pensar que fulano murió y ahí quedó todo, como hay corrientes así que enseñan. No, se quedó el puro cuerpo ahí en el féretro o donde haya quedado el cuerpo, y su espíritu y el alma que van juntos en alguna parte andan. Flotando no andan, te lo prometo. Están en el paraíso o están en el infierno. Muerte es separación. Cuando en Redimidos decimos que Dios murió, ese es el misterio de Cristo. Si no, ¿cuál misterio? ¿A poco sería un misterio que Cristo murió en la cruz? ¿Qué misterio si ya habían muerto muchos en la cruz? Si el misterio fuera que Cristo nomás murió en la cruz físicamente, ¿qué misterio? Todo mundo ya había muerto, o sea, muchos criminales, muchos ya habían muerto en la cruz y los estaban viendo físicamente. Pues ¿qué misterio hay ahí que lo vieron morir físicamente? No, 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 no. El misterio es que Dios, léelo ahí, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Que Dios fue manifestado en su carne, pero fue justificado en el Espíritu. Por favor, diga fuerte, Dios es Espíritu. ¿Cómo te explicas tú que Dios fue justificado? Para ser justificado, vete a Romanos 5.1, ahorita te regresas a 1 Timoteo 3.16. Romanos 5.1 dice: justificados, refiriéndose a ti y a mí como creyentes. Justificados pues por la fe. O sea, tú y yo necesitamos de la fe para ser justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Fuimos declarados justos. Justificado quiere decir que ya te declararon inocente. Como cuando aquel juez da el martillazo en los Estados Unidos, aquel juez da el martillazo y dice, inocente. Y a veces han dado martillazos aunque no son inocentes. Y cuando dan el martillazo, aunque la persona no sea inocente, ¿cuántos saben que si el juez ya dio el martillazo ahí, no hay 1000 policías que lo puedan echar a la cárcel? Porque ya alguien dijo, alguien legalmente, ¿qué dijo? Inocente. Y así nos pasó a ti y a mí. Éramos bien culpables, tío. No le das gracias a Dios por ese martillazo que dieron. Claro que éramos pecadores. Claro que éramos culpables. Pero a Él le plació en Cristo Jesús, por su sacrificio, declararnos inocentes, justos. Aunque ciertamente no éramos justos, pero nos justificó. La revelación es esta. Todo justificado tuvo que haber sido antes un pecador. Si no, no lo van a justificar. ¿De qué van a justificar a alguien si ya era justo? Entonces regrésate a 1 Timoteo 3.16 y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste? Que Dios fue manifestado en carne, pero también que Dios fue justificado en espíritu. Significa entonces que si Dios fue justificado, señoras y señores, es porque Dios en alguna parte de su vida eterna fue pecador. ¿Cuándo fue pecador? Es más, lo dije mal, no tan solo pecador, Él fue pecado. En esa parte de la historia, cuando le cayó el pecado tuyo y el mío, el pecado de Adán, de toda la raza humana. Vete a 2 Corintios 5:21. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Este que estamos viendo ahora,
desde una perspectiva diferente a la de la vez pasada. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Ese es mi Cristo, que no conoció pecado. Él no hizo pecado, nunca hubo engaño en su boca. Pero dice la palabra que Él no conoció pecado por nosotros. O sea, lo hizo por ti, por mí, por nosotros. El Padre dejó que fuera pecado. O sea, se tradujo, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuántos le creen a 2 Corintios 5:21? Yo le decía a este hermano, líder de muchos años de esa denominación, y él estaba realmente impactado. Y dice, ¿a poco sí? O sea, él estaba como cayendo en cuenta. Estaba realizando apenas de que su propia denominación y otras más, o sea, él no caía en cuenta, como miles hasta el momento no caen en cuenta. Es cuestión de que tú te agarres uno y le digas y vas a decir, ¿en serio? O sea, ¿no creen que Dios murió? Y tú dices, no creen eso. Entonces, ¿quién creen que murió? Y ya le explicas tú. Ellos creen que nomás murió la carne de Cristo y que Dios, Él no murió. Hermano, el misterio que tú y yo tenemos que dar a conocer es que Dios murió. Para que Él haya muerto es porque se tuvo que haber hecho pecado. ¿Qué es lo que causa división entre Dios y los hombres? Dice Isaías 59:2, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho, dígalo, división. En la versión en inglés dice, han hecho separación. Eso es muerte entre Dios y los hombres. Cuando Cristo vino, Dios vino, se metió en un cuerpecito, era un bebé precioso. Fue creciendo, era Dios mismo ahí. Era perfecto, sin pecado. Váyase a Mateo, por favor, capítulo 1. Versículo 23. Dice Mateo 1:23, una manera maravillosa de decirlo. He aquí, una virgen concebirá. Todos acá conmigo, por favor. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Dígalo, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Que traducido es. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Llega un testigo de Jehová, lo que yo le llamo un falso testigo de Jehová. Es demasiado nombre ese para ellos. Y te dicen que Jesús no es Dios. Solo cuando te dicen, con tan solo que te digan Jesús no es Dios, yo ya puedo ver a Satanás en los ojos de esa persona. Él no es Dios, es Satanás hablando. Resulta que en su propia Biblia no pudieron eliminar este versículo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es tremendo. Dios en un cuerpecito chiquito, hermoso, ha de haber sido hermosísimo, ¿no? Sí, mi nieto. Ahora imagínate, Dios. O sea, la segunda persona. El verbo de vida, la palabra, híjole, es impresionante. Se metió en un cuerpecito así, un bebé maravilloso. Fue creciendo, fue creciendo. 30 años, 31 años, 32, 33. Santo, justo, todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Me dijo una vez una persona, ¿a poco no clavó nunca, por ejemplo, un clavo chueco? Nada, todo lo hizo bien. ¿Alguien lo cree? Todo, ¿lo crees conmigo? Nunca le dio catarro, resfriado, nada. Perfecto el hombre, sin errores, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén. Perfecto. Ni una sola enfermedad. Rico, próspero, haciendo milagros. De pronto va a la cruz como cordero, perfecto. Y estando en la cruz, como cordero, estando en la cruz, ahí, Él recibió el pecado tuyo y mío. Él fue voluntariamente a mancharse. Dios, escucha, el cristianismo ha negado que Dios se manchó.
han cometido la herejía de los siglos. ¿Te acuerdas que la Biblia habla de herejías? De las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, pleito. Herejías es parte de la lista. Es una herejía decir que Dios no murió. Y si a eso vino, a eso vino. No vino a mancharse solo su cuerpo. No, su cuerpo no me podía redimir. Para cosas físicas ya había habido bastantes corderos en el antiguo pacto. Él venía a hacer un sacrificio superior. El misterio de Cristo que tú y yo tenemos y que necesitamos orar. Por eso estamos tratando este tema. Necesitamos orar para que se nos abra la puerta para decir esto. Pastor, ¿por qué dice que se le abre la puerta? ¿Acaso se las han cerrado? Ayer yo escuchaba en la radio cristiana, oía que estaban enfiestados. Del griego pidiendo dinero. Y yo reflexionaba, dije, qué tremendo. Sufren porque quieren. Redimidos pudiera pagar ahí, no sé, pues, de los miles que gastamos en televisión. Yo antes estaba en la radio. Yo antes dije, estaba en la radio cristiana, te informo. No lo digo con amargura, uno se queda. No, que sí, el amargado, ¿no? Estoy en televisión, gloria a Dios. Lo digo para que te concientices de esto, mira. ¿Por qué crees que me sacaron de la radio? O sea, me sacaron, no quieren verme en ese círculo. No es a pensar que me sacaron por mala paga, olvídalo. Jamás. Por mala paga, olvídalo. Puntualito, vámonos, hasta por Adela, vámonos. No andamos con, ore por mí porque la iglesia está quebrando, olvídalo, nada. Espéreme una semana más, andamos vendiendo pollos, olvídalo. Prósperos los redimidos. No me sacaron por falta de dinero. ¿Sabes por qué me sacaron? Y estoy hablando del líder, me sacó. El líder de la radio me sacó a mí. 5 horas yo dialogando frente a este líder sobre la muerte espiritual de Jesús. ¿Cuál fue el tema? Tú no puedes seguir diciendo que Dios murió. Tú no puedes seguir diciendo que Dios bajó al infierno a sufrir. Y en 5 horas yo luchando por mi vida. 5 sabrosas horas con Biblia en mano. Vámonos. No creyó los versículos. Así que te aclaro esto para que sepas que necesitamos orar, dijo Pablo, para que se abra puerta. No vayas a creer que es una oración más. No, pues si yo predicara la ley, dijo Pablo, todo el mundo me diera besos. Dijo Pablo, si yo predicara la ley no anduviera sufriendo persecución. Si sufro persecución, dice Pablo, es porque estoy predicando la verdad. Yo no predico la ley, si no anduviera ahí tomando champurrado y todo ahí. Aleluya. Estoy enseñando la verdad. Estoy enseñando que Dios fue manifestado en carne. Estoy enseñando que Emmanuel, Dios con nosotros, vino y un día murió por nosotros, se manchó. Ahí el Padre lo hizo pecado. Ahí se hizo pecado, ahí tomó tu lugar, tomó nuestra naturaleza. Diga conmigo, Cristo es Dios. Dilo 3 veces, Cristo es Dios. Grábatelo en tu mente, Cristo es Dios. Ahora diga fuerte, Dios vino a morir por mí. Diga, ese es el misterio de la piedad. Hebreos 1:8. Señor me mostró que abundara en esto. Hebreos. Dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice. Cuando dice más del Hijo dice, es porque está hablando alguien más que no es el Hijo. El Padre dice del Hijo. La mamá Espíritu Santo dice acerca de su Hijo. Pero ¿qué dicen del Hijo? Ahí está en el 8. Mas del Hijo dice, tu trono, mira cómo le van a llamar al Hijo. Tu trono, oh Dios. Oiga, ¿usted cree que yo le voy a creer a un falso testigo de Jehová? El Hijo no es Dios.
Cállate. Si el padre dijo, mi hijo es Dios, le voy a creer al padre. El padre da testimonio de su hijo y dice, mas el hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dígalo ahora conmigo, el hijo es Dios. Me dijo un falso testigo de Jehová, date cuenta, léele bien, me dijo, no dice Dios, dice el hijo de Dios. O sea, no es Dios, es el hijo. Ay, 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 escúchame. Si nació Jesucristo, si es hijo de Dios, y cuando nació no estamos diciendo que tuvo principio. Cuando decimos nació se refiere a que le pasó lo mismo que a ti y a mí. Cuando éramos pecadores nacimos de nuevo, o sea, nuestro espíritu fue otra vez hecho perfecto. Así que Jesucristo no tuvo principio, Él es eterno. Así como el Padre no tuvo principio, ni el Espíritu Santo, son eternos. Pastor, no lo entiendo, ¿y eso qué? Es verdad. Él es el alfa y la omega. Que sea hijo no le hace inferior. Que sea hijo no le quita su deidad. Dice, mas del hijo dice, ahí lo dice claramente, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios. En otras palabras, el hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y papá es Dios también. Pastor, son tres dioses. Mira, últimamente es como lo quieras ver. Amén. Ya no me importa. Me he ido cuidando poco a poco y ahí te solté otra. Gloria. O sea que somos politeístas. No, mira, la diferencia entre el politeísmo y papá, hijo y Espíritu Santo, el politeísmo no laboran juntos. Afrodita no trabaja para otros dioses, Zeus y las deidades paganas. Cada dios o diosa pagana son independientes. Y nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola comunidad perfecta que nosotros le hemos llamado la deidad. O sea, ellos operan en perfecta armonía. Así que ya desde ahí no somos politeístas. Aunque acepto que papá es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no es un politeísmo como el de la historia donde son dioses diversos. No, es una sola compañía en unidad perfecta. Piensan lo mismo, hablan lo mismo. La deidad. Cristo habló de su mamá, Cristo habló de su papá, el papá habló del hijo, la mamá habló del hijo. Todos se quieren mucho ahí. Y sabes que últimamente cuando Cristo resucitó no se conformaron con ser tres. Ellos dijeron, vamos haciendo grande esta familia. Que cada ser humano que confiese a nuestro Hijo Jesucristo, le dijo el papá a su mujer, o sea, a nuestra mamá, Espíritu Santo, que cada ser humano que confiese a Jesucristo, que se convierta también en uno de nuestra familia. Somos parte de la divinidad. Aleluya, eso está bueno. ¿Cuántos alaban al Hijo? Dile a tu vecino, el Hijo es Dios. ¿Y qué me dices de Juan 1:1? Vaya a Juan 1:1 para que opine. ¿Qué me dice usted de Juan 1:1? Dice que en el principio, fíjate que en el principio ya era. ¿Te fijas que no lo crearon? Él ya era. En el principio era el verbo. La palabra verbo viene siendo la palabra. Verbo es palabra. O sea, en el principio era la palabra. Qué impresionante que todo lo que hablamos tiene efectos porque somos dioses. Dios y la palabra uno son. Es impresionante. Tú y yo somos lo que hablamos, somos lo mismo. Tú eres lo que hablas, la revelación es grande. Por eso Dios y la palabra es exactamente un equivalente. Verbo quiere decir la palabra. En el principio ya era la palabra. O sea, la palabra es una persona. Mira,
se refiere a Cristo. Aparece en Apocalipsis también como el verbo. En el principio era la palabra, y la palabra, o sea Cristo, era con Dios. O sea, estaba ahí con papá, estaba ahí con mamá, pero al final te dice, y el verbo, o sea la palabra, el Hijo, era Dios también. Un testigo de Jehová falso te dice en su Biblia, dice, que por cierto vi a un hermano que traía una traducción de esas del Nuevo Mundo. No importa, está bien, hay que leer de todo. Pero en esa traducción dice, ahí en Juan 1:1, dice que el verbo era un Dios. Le pusieron así, que el verbo era un Dios. Y ya con ese un Dios, trataron de negar que Cristo era Dios. Si te pones atento a esto, está favoreciendo lo que tú y yo creemos. Porque cuando le ponen la palabrita uno, digo yo, mejor, porque es uno de los tres. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era uno, era un Dios también. Claro, lo pusieron con minúsculas. ¿Y quién va a alegar aquí minúsculas y mayúsculas? Si en el griego no hay diferencia, eso es arbitrario. Así que diga conmigo, el verbo es Dios. Diga, es uno de los tres. Amén. Hermano, ¿en qué consiste este misterio? Que Dios vino al mundo y que Dios murió por nosotros. Vete a la primera de Juan, capítulo 5. Versículo 20. Dijo Juan, el mismo que escribió Juan, ahora en primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Oigo hojitas todavía. Estamos en el verdadero. A ver, diga, en su Hijo. En su Hijo Jesucristo. Y luego mira lo que dice. Este, o sea, su Hijo, es el verdadero Dios. Jesucristo es Dios. Que se te llene la boca, por favor, diga, Jesucristo es Dios. Una de mis canciones favoritas es Tú eres Dios. No tanto por la melodía, aunque me gusta, está muy sencillita, así como para niños. Pero lo que dice es poderoso. Tú eres Dios. Romanos capítulo 9. Estoy abundando en este misterio. Pablo le llamó el misterio de Cristo. Dice Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Vino quién? Coma, el cual es Dios. Subraya toda esa frase. Vino Cristo, el cual es Dios. Cuando oigas la palabra Cristo, tú ya sabes que se refiere a quién. A Dios. Levante su mano derecha, diga, Cristo es Dios. Baja tu mano. Cuando veas en Romanos la palabra Cristo, ¿quién es? ¿Ves en Lucas, Cristo, quién es? Dios. En Apocalipsis, Cristo, Dios. Tú ya ves la palabra Cristo en la Biblia y no es su carne, su alma. No. Cristo es Dios. Fíjate, ahí mismo en Romanos. Ahorita estamos en Romanos 9, ¿verdad? Ahora vete a Romanos 8. Ahí atrásito. ¿Qué te parece Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Mira lo que dice. Cristo es el que murió. Oye, en el 9 te dijo que Cristo es Dios. Y en el 8 te dice que Cristo murió. ¿Cómo puede el cristianismo separar de manera tan... ¿Qué calificativo le pondremos a esos tremendos? De manera tan grosera, tan cegada. ¿Cómo puede, si en el 9 te está diciendo Cristo es Dios? En el 8 dice Cristo murió. ¿Cómo ya en el 8, cómo de un capítulo al otro vas a decir, no, Dios no murió,
solo su carne. Esos son cuentos de tu rancho. Son cuentos de tu incredulidad. En Redimidos creemos la palabra Cristo, o sea, Dios murió. ¿Tú crees que íbamos a invertir tanto en el auditorio cívico, un proyecto tan carísimo y gratis? ¿Tú crees que estamos tontos? Porque hay gente, ay, no sea tonto, cobre. No, yo quiero que este misterio de Cristo todo mundo lo conozca. Para que cuando lleguen allá, en el juicio de los creyentes, si es que llegan, porque hay 7 juicios, y uno de esos 7 es el juicio de los creyentes. Ahí pienso estar yo. Pero hay otro que lo más seguro están ellos ahí. Se llama el juicio del gran trono blanco. Juicio final. Y en el juicio final van a checar en los libros ahí, a ver si aparece tu récord ahí, tu crédito. Dice, y los libros fueron abiertos. Eso es espeluznante. Y fueron juzgados, cada uno conforme a sus obras. Y luego otro libro fue abierto, el libro de la vida. Tú quieres estar inscrito en el libro de la vida, necesitas creer al evangelio. No a la religión. No va a haber pretexto. No va a haber aquello que no me dijeron, no lo entendí. No, la Biblia es muy clara. Un escritor dijo que cuando dice los libros fueron abiertos, no tan solo alude a los libros que registran cada una de tus acciones, especialmente las acciones del mundano que no tiene a Cristo. Como no tiene a Cristo, entonces nada se le borró, todo está ahí escrito. Pero no tan solo eso, dice este hermano, que también puede aludir a los libros. Los libros fueron abiertos. Isaías, Jeremías, los libros fueron abiertos. Y tiene cierta razón, porque Jesús dijo que la propia palabra los va a juzgar. Imagínate cuando estén ahí, ya en el juicio final, les vamos a sacar, porque yo voy a juzgar a esa gente. En el juicio final tú y yo no somos juzgados, tú y yo estamos juzgando juntamente con Cristo. Eso es después del milenio, ya que le pegamos en el hocico al diablo. Si esa interpretación es como la da ese hermano, que me parece muy interesante, si cuando dice que los libros fueron abiertos se refiere a la Biblia, créeme que yo les voy a sacar Romanos 8:34. Que tú creías que no era Dios, ¡pum!, los libros fueron abiertos. Cristo es el que murió. Ahí ya no van a hallar ni al compadre, ni a la comadre, ni al líder aquel, ni que me pagaban tanto, olvídalo. Y ahí se acabó la política y la religión. Ahí es porque no fuiste valiente para creer lo que está escrito. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego con el diablo, la bestia, el falso profeta y todos los colaboradores de él. Todos sus achichincles. Necesitamos que se nos abra puerta de manera milagrosa para transmitir, ¿qué cosa, hermano? El misterio de Cristo. Necesitamos decirlo, no lo calles, no lo niegues, dilo, dilo. Dilo por aquí, por allá. Grítalo por allá, por acá. Escríbelo, manda correos, cartas. Mínimo ahorita, Cristo es Dios, y te vas corriendo, algo. Un día le dije a Jonatito, cuando estamos en un lugar público, te doy, le dije, te regalo unos tenis de no sé qué, y ahí le hice varias promesas. Si aquí gritas, soy redimido, Dios murió. Ay, papi. No me preguntes el resto de la historia, no lo dijo. Di conmigo, yo tengo un misterio que todos deben de saber. ¿Cuántos vieron ahí que Cristo murió? Entonces, ¿quién murió? Dios murió.
Vete a Hechos capítulo 3. Hechos 3:15. Y matasteis. ¿Cuántos les gusta este versículo? Con Hechos 3:15, mis discípulos mandaron al baño a un teólogo. Cabe aclarar que no todos los teólogos piensan mal. Hay teología buena. ¿Cuál es la teología buena? La que cree la verdad. Teología lo único que significa es teos, Dios, logos, estudio, estudiar a Dios. Así que, pero el gran concepto de teología tradicional cree mal, pues. No creen la verdad. Y yo recuerdo que estaba Dani, Gerardo, ¿quién más, brother? Alejandro también. Nomás ustedes tres. ¿Para qué quieren más? Alejandro, Gerardo y Dani. Y el teólogo allá en no sé qué parte, en Argentina, no sé si fue puro Pancho, pero mínimo decía que estaba allá. A lo mejor Argentina esquina con Juárez. Pero él, ese teólogo, y a varios de ustedes les tocó ver eso. Se suponía que era un enfrentamiento serio, por favor. Estás hablando con nuestros redimidos, o sea, peínate. O sea, saca tu Biblia. Pero ellos están tan acostumbrados a que cualquier hermanito lo hace en giras. Se confió, pues. Y bueno, dentro de lo divertido que fue esa, iba a decir interacción, pero no, fue monólogo, él no hablaba. O sea, no sabía, pues. No supo. Era teólogo. Sus argumentaciones eran solo verbales, personales. No usaba versículos. No se caracteriza la teología por usar versículos. Solo así, dogmas, creencias, lo que dijo Calvino, lo que dijo el otro Arminio, lo que dijo Lutero y que acá y que allá. Hey, ¿qué dice la Biblia, hijo? Y yo recuerdo que el Dani le decía, aquí dice, fulano, hey, fulano, ¿estás ahí? Aquí dice, y matasteis al autor de la vida. ¿Mataron a quién? Le decían, ¿estás ahí? De repente, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Se acabó la señal. Interesantemente se le apagó el micrófono como a mí de vez en cuando aquí. O sea, algo pasó según eso y se acabó la comunicación. En otras palabras, nadie puede contra la Biblia. Nadie puede contra Hechos 3:15. ¿A quién mataron, querido redimido? ¿A quién mataron? El autor de la vida puede morir. Pues ahí lo dice. Nosotros vamos más allá del cristianismo. No mataron a la vida. ¿Verdad que no dice que mataron a la vida? ¿A quién? Al autor, peor. Porque el cristianismo dice, la vida no puede morir. Pues. Aquí dice, más que la vida, el autor de la vida murió por ti y por mí. El autor de la vida, Jesucristo, querido hermano y amigo, se separó de papá, se separó de mamá. El autor de la vida vino y se hizo pecado. Pastor, ¿usted lo entiende todo? Casi todo, no te preocupes. ¿Se hizo qué? Pecado. O sea, no termino de entender el cómo, pero creo lo que dice. Se hizo pecado. Se hizo un pecador terrible. Fue contado con los pecadores. Si usted conoce este tema maravilloso, mataron al autor de la vida. Yo quiero que se me abran puertas. ¿No te gustaría en la radio así como dicen tantas estupideces de que Dios se enferma y otras tonterías? ¿No te gustaría que se abriera la puerta para decir, mataron al autor de la vida? Decir lo que está escrito. Es impresionante la ignorancia en el cuerpo de Cristo. Porque tengo que reconocer que todavía son parte del cuerpo de Cristo. Mientras no hayan oído esto, hay un punto de negociación impresionante. Necesitamos que se nos abran las puertas. Gracias a Dios porque estamos en televisión, las puertas se han abierto más.
La Biblia dice que el dinero sirve para todo, el dinero es escudo. Estamos haciendo ahora una obra que no me preguntes cómo, pero la vamos a hacer. Es una obra muy costosa. No te voy a pedir que vendas ni un solo tamal, ni un solo pollo. ¿Por qué, pastor? Ya tiene pagada la obra. La tengo pagada por fe. ¿Cuándo me has visto a mí pedirte ofrendas extras en una sola reunión? Rarísima vez. Y cuando lo llego a hacer no es para mí siempre, de hecho nunca es para mí directamente, pero siempre es para un ministerio más, como lo hicimos la última vez. En 11 años yo no acostumbro pedir 2 ofrendas en una sola reunión. Costumbre común en las congregaciones tradicionales. 2 ofrendas, 3 y hasta una quinta me tocó una vez allá. Ya la gente va a ser santo, con las bolsas vacías. En fin, ahí andábamos. Pastor, ¿y por qué no pide? No, yo nomás, con lo que dice la Biblia, diezmos y ofrendas. Ahí sí, hay que decirlo. Y si todos hiciéramos eso, nada nos falta, porque ese es el plan de Dios. ¿Cuántos quieren que este 16 y 17 de diciembre miles entreguen su corazón a Cristo y que oigan la revelación del misterio de Cristo? Esa es una puerta abierta y nosotros, en el nombre de Jesús, de manera milagrosa la abrimos si hacemos nuestra parte. Les vamos a decir que Dios vino y murió para salvarlos. ¿Saben de qué los salvó? A ver, diga salvación. ¿Sabe que no tan solo los salvó del infierno? En esta obra de teatro les vamos a mostrar que Dios vino a salvarnos también, y te lo recuerdo a ti, vino a salvarnos de la gran tribulación. Cuando tú oyes salvación, no es nomás me salvó del infierno, claro que eso está bueno, pero también nos salvó de la gran tribulación, de la ira venidera, corriente que últimamente también ha tratado de ser opacada por otros demonios que se han levantado para decir que pasaremos por la gran tribulación. No aceptes ninguna cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Pablo fue bien estricto, dijo, aunque sea por carta o por no oigas a ningún espíritu de esos, tiene que estar fundado en la palabra de Dios, claramente. Diga conmigo, Dios me salvó de la ira venidera. Primero a los Corintios, capítulo 1. Dice así primero a los Corintios 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Cristo, poder de Dios. O sea, poder de Dios quiere decir del papá y de la mamá. Acuérdate que es Padre Dios, Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios. Cristo, poder de Dios, y dice, y sabiduría de Dios. Repite conmigo, Cristo es la sabiduría. O sea que Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. ¿Estamos en eso? Diga, Él es la sabiduría. Bien, si ya reconoces que Dios es la sabiduría, vete a Job capítulo 12. Dice Job 12, 2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Está apuntando a Cristo. O sea, es un versículo de los muchos que hay, mesiánicos. ¿Quién se dijo que iba a morir? La sabiduría. Así que la sabiduría no es un concepto, un sentimiento, no. No es una corriente, es Dios, es Cristo. Entre ustedes se le profetizó, dice, morirá la sabiduría. Ahí tenemos otra vez, Dios muriendo. Luego si te vas a Job capítulo 19, ya estás ahí. Job 19, 22, también mesiánico. Dice, ¿por qué me perseguís? Cristo hablando, así como habló en los Salmos y en muchas partes,
del Antiguo Testamento. Aquí dice, ¿por qué me perseguís? Le dice a los que lo estaban atormentando, los fuertes toros de Basán, los demonios. ¿Por qué me perseguís como Dios? Dice. Estaban persiguiendo a Dios. Si alguien lo sabía, eran los demonios. ¿Por qué me perseguís como Dios? En esa categoría de Dios. Y dice, y ni aún de mi carne os saciáis. Ahí hay una diferencia entre la carne de Dios y Dios mismo. Así que ahí vemos claramente cómo el diablo atacó su carne, lo cual no lo negamos. ¿Alguien dice amén? Su sacrificio físico fue importante, pero fue atacado por Dios. Alguien me dijo en una ocasión, ese versículo no puede ser mesiánico. Qué curioso que no puede ser mesiánico y el 25 sí. Qué curioso que el 25 hasta lo pusieron con rojo. ¿Qué dice el 25? Yo sé que mi Redentor vive, eso se lo sabe tu tío y tu abuelita. Todo el mundo conoce que este versículo aplica a Cristo en el cristianismo tradicional. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, etc. Todo el mundo concuerda que es mesiánico. Interesantemente, no aceptan que el 22 también lo sea. Eso fue arbitrario de los traductores, el poner los colores. Por mí todo hubiera venido de rojo, porque alude a nuestro Señor Jesucristo. Luego si nos vamos al Salmo 104, allá atrás de Job. Dice el Salmo 104, también mesiánico, versículo 20. Pones las tinieblas, que en el hebreo las dejas, el hebreo chiit, dejas las tinieblas y es la noche, refiriéndose a que Cristo padeció el imperio de las tinieblas. En ella, en las tinieblas, corretean todas las bestias de la selva. No vayas a creer que es un versículo que habla de algún zoológico, alguna imaginación del escritor. No, alude a Cristo. En ella corretean todas las bestias de la tierra. Esos son demonios, son ángeles caídos. Y dice en el versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa. Leoncillos alude a los demonios, porque ¿quién es el que anda como león rugiente? Satanás. Así que estos leoncillos son los que le siguen a Satanás. Rugen tras la presa. ¿Quién es la presa? Ahí lo dice, mira, para buscar de Dios su comida. Y van corriendo tras Dios mismo. Cuando tú ves en nuestra obra de teatro que van correteando a Cristo en el infierno, es este versículo claramente. Iban correteando a quién, hermano? A Dios. Dios estaba en el infierno pagando el precio por ti y por mí. ¿Qué parte de la deidad? El Hijo. Lo estaban correteando para, dice, buscando de Dios su alimento, su comida. O sea, Dios mismo se convirtió en alimento de ellos. ¿Por qué alimento de ellos? ¿Por qué se convirtió en el preferible platillo de ellos? Porque era pecado, se hizo pecado y es lo que come Satanás, se come espiritualmente. Luego si te vas a Isaías 35, el Señor me habló hace muchos años. En Isaías 35, un llamado muy específico a nuestras vidas, y parte del llamado de Dios era a enseñar esto. Aquí habla de la gloria que nos iba a ser revelada. Todo eso ya me lo había dicho Dios hace muchos años, en el año 1995, échale pluma. Obviamente yo no sabía esas revelaciones, nada más me dio el pasaje para mi vida, para mi ministerio. Pero parte de lo que dice ahí es Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, y es lo que he estado haciendo esta década, les estoy diciendo, decirles, esforzaos, no temáis. ¿Cuántos lo reciben? Eso es lo que yo les digo a ustedes todo este tiempo. Esforzaos, no temáis. Dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y luego dice, Dios mismo, Él mismo, refiriéndose a Cristo, Dios mismo vendrá y os salvará. Te hago una pregunta, redimido. ¿Quién te salvó a ti? Dígalo así, Dios mismo. ¿Quién te salvó a ti? Dios mismo.
No salgas con teorías de su carne. ¿Qué carne? Dios mismo. Dios murió. Cristo murió. Dios mismo murió. Él te salvó. Te hago otra pregunta. ¿Quién resucitó del abismo? Diga, Dios mismo. A ver, el Salmo 68. A ver si te lo sabes. Pastor, ya le creo. Para que me que te creas. Mira el 68:1. Jesucristo cuando resucitó del infierno, aquí este se escribió por lo mismo, por su resurrección del Hades, de los tormentos. Dice el 68:1, levántese, Dios. A mí me llena eso y a ti. Levántese, Dios. Y sean esparcidos sus enemigos. Dios mismo fue levantado. Para ti es tan maravilloso el ver esto. Miles y millones de cristianos no lo han visto. Ellos no han visto esta parte, que Dios se levantó del infierno después de haber sufrido. Y nosotros le damos gracias a Dios por esta revelación. ¿Cuántos creen que se van a abrir puertas en este año y el próximo año y así? Pero todo es cuestión de que nos movamos con Dios. ¿Me dice amén? Orando, creyendo, accionando, participando en la obra. Si tú me preguntas, ya, dígame una manera práctica como quiere que le ayude. ¿Qué más práctica que la invitación que te hicimos a la obra? ¿O qué más práctica que cargar sillas? ¿Alguien dice amén? ¿Qué parte de cargar sillas no entiendes? Amén. O sea, apoyo es ese. Cristian, rápido, apúntame ahí que tienes un demonio por ahí. O sea, no él, sino el personaje. Cristian, ¿me lo puedes dar de Cristo aunque sea? Se requiere gente, hermano, eso es, si tú realmente quieres que esto se abra puertas, si tú amas esta revelación, movilización y a la voz de ya. Porque luego se pone buena la obra y clásico, ay, yo debí haber entrado. Hoy es el tiempo de salvación. Es una maravilla. Y todo para que se abran más y más y más puertas para el Evangelio, para este misterio de Cristo que tú y yo tenemos. Y luego dice en estos dos últimos versículos de esta parte, Hechos 2:31, uno de mis favoritos. Por favor, Hechos 2:31. Viéndolo antes, David lo vio antes, en una visión, por supuesto, como Juan. Dice que David lo vio antes. ¿Qué tan antes? Cientos de años antes. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién es Cristo? No te escuché. ¿Quién es Cristo? Viéndolo antes, habló de la resurrección de quién entonces. Levántese quién. Levántese Dios. Aleluya. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, no dice el cuerpo, no dice el cuerpo. Voy a voltear a la cámara. ¿Por qué no eres un chico normal? No dice cuerpo. ¿Qué dice? Alma. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, o sea, Dios, que su alma, el alma de Cristo, Dios, el alma y el espíritu van pegados. Su alma, porque su cuerpo estaba en la tumba, pues. Que su alma no fue dejada en el Hades. El año que entra voy a traer a estos jóvenes de Colombia. Ellos fueron al infierno. Y muchos han ido. Y gente no cree en ellos, yo sí creo. Yo sí creo porque hoy en día el cristianismo necesita que le recuerden también que el infierno es real. Están viviendo muy confiaditos ahí. Ojalá anduvieran en la palabra para andar confiados. Es bueno andar confiado cuando estás en la palabra. Y si no estás en la palabra, hey, aguas. Te traigo a estos colombianos para que te hagan temblar ahí. El infierno es real. Esto no es un juego.
Negar el sacrificio de Cristo. Negar a mi madre, Espíritu Santo. Terrible. Negar que el Espíritu Santo es la mamá que lo resucitó de los muertos. Esto es terrible. Consecuencias catastróficas bíblicamente hablando. Así, tal como la Biblia lo dice. O sea, ¿dónde va a quedar el resto que no creen esto? Biblia lo dice. Cristo viene por su amada. Cristo viene por su iglesia. Dice Cantares, por la única de su madre. Él no viene esperando a alguien más, viene esperando a su amada, a la única de su madre. Y es precisamente su madre la que nos está adornando para ese día. ¿Estamos listos para el rapto de la iglesia? Cristo, dice, resucitó del Hades, su alma no fue dejada en el Hades, y dice, ni su carne vio corrupción, su carne, su físico, no se corrompió, pero sí su espíritu, eso ya lo hemos demostrado. Conecta eso con 1 Corintios 15. Voy a hablarte más fuerte aún aquí. 1 Corintios 15. Estaba hablando despacito. Mira esto. 1 Corintios 15, 19. ¿Alguien está conmigo? Si en esta vida, esa frase quiere decir en este tiempo, en esta vida que vivimos tú y yo, pues, aquí en la tierra, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, yo quiero que tú me expliques este versículo. Si no, yo te lo voy a explicar. Que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, aleluya, no me importa si me quedo en este versículo nomás, créemelo. Hay mucho más. Pastor, pero mi tío espera en Cristo. Ajá, está hablando de tu tío ahí. Que si en esta vida esperamos en Cristo, pues yo conozco a miles que esperan en Cristo. Y pastor, que eso no es suficiente. Cuando gente a mí me oye hablar así como que estoy apasionado por ese tema, no te equivocas, estoy apasionado. Por lo siguiente, es que alguien piensa, ¿y a poco? Yo sé que alguien piensa. ¿Y a poco? Y todo el mundo que cree en Cristo, ¿a poco le va a ir mal? Nomás porque él cree esas cosas. Así torciendo la cabecita. Pablo llegó a un punto donde se hartó precisamente de esas opiniones. Pablo se hartó de esa incomprensión del mundo de su tiempo. Creían que estaba loco, lo apedrearon, lo metieron al bote, lo azotaron. Hombre, a mí me ha ido bien. Pero llegó un punto donde Pablo se les cantó la neta. ¿Qué más neta puedes oír que eso? Fíjate, quiero que captes eso. Mira, les dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Hey, tu abuelita esperaba en Cristo, mi papá esperaba en Cristo, mi tío, todo el cristianismo ha esperado en Cristo, pero en Cristo a secas. Muchos creen que, pues yo ya creo en Cristo. No se trata de creer únicamente en Cristo. Tienes que creer que el Cristo resucitó del infierno. Si nomás esperas en Cristo así nomás, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Oíste eso? Que si alguien nomás que en Cristo a secas así, que es el común denominador. ¿Te has fijado que gente no le importa esto? Y yo ya, mi Cristo, yo no me diga nada, Cristo. ¿Cristo qué? Que ahí viene, y yo me... ¿qué? No te vas a salvar por Cristo. ¿Cristo qué? Haciendo el cristianismo en general, Cristo, y le cantan y cantan requete bonito. No. Pregúntale al cristianismo, ¿Cristo qué? Si nomás crees en Cristo, eres el más digno de conmiseración de todos los hombres. O sea, da pena ajena. Mejor que hubieras creído en Buda.
por lo menos te hubieran matado. Créemelo. Andes pelón o algo, no sé. O sea, mejor hazte de otra religión, que te veas algo más nice, pues. Mínimo que te llamen el vegetariano, algo ahí. ¿Estás conmigo? Creer en Cristo así en general, dice Pablo, eres digno de conmiseración, o sea, das lástima. No es creer en Cristo a lo tonto. Tienes que creer que el Cristo, o sea, Dios murió en la cruz, Dios bajó al infierno a sufrir y Dios resucitó del infierno. Si crees eso, eres salvo. Si no, no. No puedes creer en general de Cristo. Aleluya. Yo no quiero darle lástima a Pablo. No quiero darle lástima. Dios no me llamó a andar dando lástimas. Digno de conmiseración. Qué fuerte, Pablo. Ah, qué tremendo. Ese versículo te lo traía para este día. Y ya llegó. Inclúyelo en tu diccionario redimido. Quien no crea que Cristo resucitó del infierno es digno de lástima. Pobrecito. ¿Estás conmigo? Pobrecito. Ese sí que pobrecito. Claro, Pablo lo dijo más elegante, es más digno de conmiseración. Mejor que no lo entiendas. Pero alégrate que el versículo siguiente es para ti y para mí. Mira el 20, ¿estás conmigo en el 20? Mas ahora, dice Pablo, y eso se lo dice a sus guerreros, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Tú no eres digno de lástima, no eres digno de conmiseración. Tú sí crees que Él es el primogénito de los muertos. Tú crees en algo más que religión. No te conformas con Cristo a secas. Aleluya. Alguien apláudele más fuerte a Cristo. Alguien da un grito de victoria. Alguien alabe a Cristo Jesús. Aleluya. Alguien haga alarde de Cristo. Aleluya. Oh, gloria. Quiero que se nos abran las puertas en la radio, en la tele, en el periódico, en todas partes, y poder decir abiertamente: Dios murió por mí y resucitó al tercer día. Escucha, ya viene el día, porque el dinero sirve para todo. Te voy a profetizar algo. Hay un punto donde el cristianismo va a estar en tal bancarrota que va a decir esto. ¿Me escuchas mi profecía? Van a decir: no creo como tú, pero necesito tu lana. Ven y dilo, con tal de que eso no quiebre. A mí no me importa. Lo importante es que se abran los medios para decir la verdad. Aleluya. Que quiebren para que la verdad entre. Aleluya. Aleluya. Nadie puede contra la verdad. Oh, gloria. Dice Pablo, si creemos en Cristo así, dignos de conmiseración. Dice, mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, que crean eso es lo que hace la diferencia. Para que nadie te tenga lástimas, tienes que creer eso. Dice Pablo, que Cristo resucitó de los muertos. No el panteón, esos cuentos de cristianos, panteón.
La tumba, ya construyó unas tumbas. Y ellos solo hablan de que la piedra fue removida. Todos sus dramas, una piedrota así. ¿Y de qué color es ahora la piedra? La piedra. Esa piedra nomás fue el resultado de que ella venía del infierno. A nosotros nomás nos tomó un minuto la famosa piedra, y ni se vio la piedra. 2 horas de infierno hay para que te diviertas. Ese es el verdadero tormento. La piedra, la piedra. Como quiera salió y la piedra se quitó ahí. ¿Alguien dice amén? Entonces, yo ya no soy digno de lástima. Ahora vamos a publicar que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que Él es las primicias, que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:15? No vayas. ¿Cuál es el misterio de Cristo entonces? Que Dios fue justificado, manifestado en carne y justificado en espíritu. ¿Qué dice Colosenses 4:3? Que oremos, dice Pablo, para que se abra puerta, para dar a conocer ¿qué cosa? El misterio de Cristo. ¿Cuántos quieren que esto se dé a conocer? Ahora miren Isaías 44. Me voy a ir directo a Isaías porque esto está buenísimo. Isaías 44, versículo 28. Yo me identifico con Ciro. O sea, todo lo que habla el antiguo pacto, tenemos que encontrarnos ahí como personas, como congregación, como pueblo de Dios, como revelación. Yo personalmente me identifico aquí con Ciro por lo siguiente. Mira Isaías 44, 28. Dice, ¿qué dice de Ciro? Dios dice de Ciro. Así que cuando no hay una profecía para mí, yo me voy al espejo y me leo esto, mira. Dios dice de Ciro, es mi pastor. Así dice Dios de mí, mira, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. No, pero eso no es nada, tranquilo, mira. ¿En qué consiste que voy a cumplir todo lo que Él quiere? En lo siguiente, al decir en esto, mira, al decir a Jerusalén, serás edificada. Dígame aquí quién es Jerusalén, de acuerdo a Isaías 66, para que maméis de los pechos de sus consolaciones. Jerusalén se refiere al Espíritu Santo como madre. Gálatas, Pablo dice, Jerusalén la madre de todos nosotros. Sión, Jerusalén está de parto. Resulta que Ciro es el pastor consentido. ¿Tú lo viste ahí? Es mi pastor, dice. Normalmente tú y yo decimos Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pues ahora Jehová dice, Ciro es mi pastor. ¿Por qué dice eso de Ciro? Porque resulta que Ciro dijo lo siguiente. Dice, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir, le dijo, Jerusalén, serás edificada. Ciro se estaba refiriendo al pueblo de Dios, Jerusalén, al templo, a lo que usted quiera. Pero Pablo dice que eso hay que traerlo a lo espiritual. ¿Sabes qué estamos haciendo tú y yo como ministerio? Le estamos diciendo que sea edificada Jerusalén. ¿Sabes que había estado opacada? La había opacado el diablo esta revelación, ¿sabías eso? ¿Sabías que hay intereses políticos? Hay intereses ideológicos, financieros, intereses de todo un poco, para que no apareciera el Espíritu Santo como mujer. La Biblia como elemento de hegemonía, de control de masas, para tener a la mujer abajo. No me pongan al Espíritu como mujer, porque si lo ponen como mujer, entonces le van a dar a la mujer un realce que no debe. Dijo el espíritu de Lucifer, el cual ha querido que la mujer esté siempre abajo. El diablo sabe que cuando la mujer se levante como lo que Dios planeó, se va a convertir el mundo entero. El diablo lo sabe. La profecía número 1 de la Biblia, la profecía principal se encuentra en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 viene la primer gran profecía
donde dice el pleito es este, mira, aquí termina la historia, el pleito es la serpiente contra la mujer. La serpiente contra la mujer. Dice, la serpiente te va a dar, le dice a la mujer, en el calcañar te va a morder, y le dice a la mujer, y tu mujer le vas a dar en la cabeza. Entonces, el diablo sabe, dice, esta hay que tenerla abajo. El diablo sabe que a la mujer hay que tenerla aplastada. Hay algo grande en las mujeres. ¿Qué tan grande? Son la réplica del Espíritu Santo. Dame una mujer ungida y es un desastre para Satanás, para el reino de las tinieblas. Mujeres de oración. Las mujeres son fuertes. Varones, reconozcámoslo. Paren, hijos, yo me quedo admirado. ¿Cómo le hacen? Yo no pariría, créeme. No. Créeme, yo adoptaría. No, en serio. No paro. Nel. ¿Es demasiado dolor? ¿Es demasiado? Yo me adopto unos 3, vámonos. Pero ellas paren. Es impresionante la fuerza que tienen. O sea, fueron diseñadas y tan diferentes que se ven. Parece que son débiles y no. Parece, son más fuertes. El varón con un catarro cree que se va a morir ya. Ay, no voy a ir a trabajar. Hoy no voy. Hoy no voy al culto. Hay un diseño muy precioso en la mujer. Hermano, Génesis 3:15 se refiere, por un lado, a la mujer, hablando físicamente, la mujer. Y espiritualmente se refiere, obviamente, a nuestra Madre Espíritu Santo. Pleito entre la serpiente y la mujer. Así que, cuando eliminaron el concepto de maternidad del Espíritu Santo, ¿cuándo? Hey, tú dame chance, estamos averiguando. Pero fue eliminado, tú nomás créemelo. Fue eliminado del canon sagrado, las traducciones, toda posibilidad de que apareciera esa terminología. Por ahí anda el evangelio apócrifo de Hebreos. Apócrifo no quiere decir falso ni hipócrita, como dijo un hermano. Simplemente que no viene incluido ahí. Pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nomás nos dejaron con 4. Pero hay muchos más evangelios. Y si tú me preguntas para saber cuáles son verdaderos y cuáles no, nomás, si no contradicen la Biblia en general, son dignos de estudio. Hebreos, ¿qué crees que dice? ¿Qué crees que dice el evangelio hebreo? No la carta, la carta ya la conoces, creo. El evangelio a los hebreos, Jesucristo, Él mismo dice, así lo dice, mi madre Espíritu Santo. Así dijo Él, mi madre Espíritu Santo. ¿Qué crees que hicieron los encargados de acomodar? Como dice mi hermano, se hicieron chanchuy aquí. ¿Qué era chanchuy? Yo no sé, pero es interesante. ¿Sabes qué? Sacar hebreos no. ¿Por qué no? Habla de mamá, pues no nos conviene una diosa. El diablo quería meternos un sustituto ahí. Nos metió a la guadalupana ahí. Nos metió a la morena. ¿En serio? Y sacó todo eso. Y no tan solo eso. Ahí lo dice clarito. Jesús dice, mi madre Espíritu Santo. Las traducciones también hizo que apareciera espíritu como neutro y como homosexual, ni varón ni mujer. Como que no sé de espíritu. ¿Qué? No me suena ni a varón ni a mujer. Con todo eso, hermano, ¿qué crees? Con todo ese intento del diablo, ¿qué crees? En un aeropuerto ahí, que una traside. Unas cuantas ojeadas de la Biblia. Cuando la Biblia dice algo, así te saquen 65 libros y te dejen con uno. Escucha esto, son 66 libros del canon. Si me sacaran 64, encuentro la maternidad.
Porque cuando hay una verdad, está en toda la Biblia. Empezando con Génesis 1:27. El diablo no ha hallado qué hacer con esa. Génesis 1:27. ¿Qué vas a hacer? Y dijo Dios, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen. Hagámoslo conforme a nuestra semejanza. ¿Y quién salió? Varón y hembra los crió. Pase un varón y una hembra. Este matrimonio, ¿puede pasar, Elvira? Volteen al público. Y dijo Dios, hagamos al hombre, aquí está el hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y salió varón y hembra. ¿Verdad que está raro que saliera varón y hembra si yo, Dios, soy un varón nada más? ¿Cuántos saben que Dios es padre? Pero Dios también es hijo. Pásale, hijo. Pastor, ya lo sé, tu vecino no. ¿Y Espíritu Santo, Lisette? ¿Consideras que la deidad es esto? Esto lo dije en el Distrito Federal cuando me invitaron a hablar de matrimonios. Empecé con esto y dije, ¿a quién trajimos? Ajá, no lo vuelvan a hacer. Peligro para el diablo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo que esa es la Trinidad? No te estoy dando herejías. Pues no, o sea, por favor, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Génesis 1:27, en el 26, y dijo Dios, papá, ¿sí? Dijo Dios, hagamos, tiene que estar tonto para entender, hagamos plural, amén. Hagamos, ¿sí? Están leyendo hagamos, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, y luego dice, varón y hembra los crió. O sea, la imagen de Dios es esta. Una mujer, ¿por qué? Porque había una mujer en la deidad, el Espíritu Santo. Y Benjamín la está haciendo del varón, porque hay dos varones. Así que, ¿pueden sentarse ustedes dos? Diga conmigo, la imagen de Dios es una mujer y un varón. Por muchos años, muchas gracias, por cientos de años, el diablo opacó esta revelación. Tenía que levantarse un pastor, en este caso Ciro, dijo algo que apuntaba a estos tiempos. Tenía que levantarse un liderazgo, una congregación, lo hemos comparado con Elías, con Moisés, en realidad la Biblia está llena de ejemplos. Finalmente Ciro era un pastor conforme al corazón de Dios porque dijo, él hará lo que yo quiero, y le dijo a Jerusalén, serás edificada. Todos digan conmigo, fuimos llamados a edificar a Jerusalén. Jerusalén es mi madre, Espíritu Santo. Se compara con una ciudad. Tú y yo la íbamos a edificar, hermano. En los profetas, cuando se habla de la Babilonia, hermano, ¿quién es la Babilonia? Estoy cerrando ahora. ¿Quién es la Babilonia? Ya sé que es una ciudad, pero se le compara a esa ciudad con la iniquidad. La gran ramera, una mujer, ¿verdad que sí? Se le dicen los profetas, se te acabó tu tiempo, dijo el profeta Ezequiel, se te acabó tu tiempo de ser la señora. O sea que se le acabó el corrido. ¿Y cuándo se iba a cumplir esa profecía? No, ella iba a seguir de señorona hasta que no se levantara la verdadera señora del reino. Hasta que no edificáramos tú y yo a Jerusalén. Gloria a Dios. Hermano, yo pudiera quedarme aquí toda la tarde, pero voy a otra cosa. ¿Cuántos aman a su Madre Espíritu Santo? Voy a esto y aquí cierro, por favor. Dice de Ciro, es mi pastor. Yo me identifico ahí, yo me apropio. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ese templo es la muerte espiritual de Jesús. Serás fundado, es la columna y baluarte de la verdad. Déjame darte un versículo más antes a lo que iba, ahí al 45 iba, pero quiero que vayas aquí al Salmo 82. No me pierdas Isaías
44. Salmo 82. Qué privilegio. No es 80, tiene que ser 89. 89.2. ¿Ya lo tiene? Porque dije, para siempre será edificada. ¿Cómo le van a llamar aquí a Jerusalén? Misericordia. Y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Vuelva a leer el 2. A ver, diga, para siempre será edificada misericordia. ¿Ya te vino revelación? ¿Quién será edificada? Misericordia, nuestra madre. Cuando veas la palabra edificar, se refiere a la revelación de la maternidad del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:10, no vayas. Pablo dijo, yo he hecho el fundamento, otro va a venir, dice, a edificar. ¿Edificar qué es? Edificar Jerusalén, edificar misericordia. Edificar quiere decir levantar una revelación que el diablo había tumbado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que se nos abran las puertas? Todo que ver, aquí viene mi gran final. ¿Estás conmigo? Todo que ver. ¿Por qué? Porque la promesa de que se nos abran puertas es para nosotros. En otras palabras, si alguien tiene el derecho legal de que las puertas se nos abran para que esto corra, es un derecho legal, somos los que tenemos esta revelación. Vamos ahora sí a Isaías 44, de donde venimos. Alguien diga gloria a Dios. Isaías 44, 28. ¿Por qué me identifico con Ciro? Lo vuelvo a leer. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cómo lo va a cumplir? Al decir a Jerusalén, serás edificada. Por favor, díselo. Madre mía, serás edificada. ¿Y qué dice? Y al templo dice, serás fundado. Ahí están las dos sendas. 45:1. ¿Qué tiene que ver con puertas abiertas a favor de la iglesia? Dice el 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el que va a restaurar Jerusalén. Dice, al cual tomé yo, por su mano derecha lo tomé. ¿Para qué? Para que sujetara naciones. Grítalo, autoridad. Dice, para que sujete naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Dice, para obrar delante, para abrir, a ver, dígalo, abrir, para abrir delante de él puertas. Y dice el Señor que las puertas no se cerrarán. ¿A quién se le dijo? A Ciro. Tú eres el remanente de Ciro. Me estás ayudando a edificar Jerusalén. Nos puso para eso. Que las puertas que el Señor nos abra no se van a cerrar, porque las va a abrir el Señor. Amén. A ver, diga, donde Él abre, nadie cierra. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer con la revelación de Dios. Donde Él abre, nadie cierra. Eso concuerda con Apocalipsis. Mira el versículo 2. Yo iré, recibe la iglesia, es para ti. Yo iré delante de ti. ¿Lo recibes? ¿Crees que ella va delante de nosotros? Yo iré delante de ti se refiere al Espíritu Santo. Mira, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. ¿Qué más? Quebrantaré puertas de bronce. ¿Podrá esta mujer quebrar puertas? Hombre. Pero si es mujer, ¿cómo va a quebrar puertas? Machistas asquerosos, hijos del perro. Te vuelvo a decir esto. No creer, mira esta manita. No creer en la maternidad del Espíritu Santo, lo nieguen o no, es una evidencia de machismo. ¿Cómo va a ser mujer Dios? ¿Y cómo no? Si ya es hombre, ¿por qué no va a ser mujer?
¿Por qué nunca te has preguntado? ¿Estás escuchando todavía a estas horas? ¿Por qué nunca te has preguntado cómo va a ser varón Dios? Ah, no, eso no. Tiene que ser varón, sí. Nunca te has preguntado qué es varón, ¿verdad? Porque crees que el varón es la máxima obra de la creación, dijo. Diablo mentiroso. Si Dios es varón, y sí lo es, varón de guerra. Claro que es varón, nunca hemos negado que es varón. Pero también es nuestra Madre Espíritu Santo. Es la otra parte de la deidad. Una mujer tiene el poder, es más, no lo tiene, ella es el poder. Por alguna razón al Padre le plació eso. Mira, ella es el poder de Dios. Y uno que se la imagina ahí toda fifiricha. Es mujer, ella es el poder de Dios. Ella es el alto voltaje. A mí no me importa si esto suena herejía, no me importa. El Padre no es el alto voltaje. El Hijo no es el alto voltaje. Es la mujer, Espíritu Santo. Ella es el alto voltaje. Ella es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Aplaude a Jerusalén, la celestial. Aleluya. Estamos para edificar a Jerusalén en este tiempo. Aleluya. Apláudele al alto voltaje del cielo. No toquéis a mis ungidos, dijo el Señor. Aleluya. Recíbelo, redimido. Tu madre te dice esto, tu mamá te dice: yo iré, hijo mío, yo iré delante de ti. Hijo mío, enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré, hijo mío, puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Le voy a demostrar a esta generación que una mujer puede hacer pedazos, cerrojos de hierro. Va a ser gira esas puertas que no se te habían abierto, esas puertas que no se nos habían abierto. No tan solo, escucha, no tan solo para el evangelio se van a abrir para todo el que tenga mamá, se van a abrir para todo redimido, para todo el que tenga esta revelación. Puertas para tu negocio, para tu familia, para tu vida, puertas abiertas. Recíbelo. Por el poder de Dios. Aleluya. Pues cómo no le vamos a cantar a ella. ¿Sabes a qué me llamó el Señor? Entre otras cosas, me llamó a cantarle a ella. Yo ya me visualicé el cantor de ella. Es obvio que después de mí van a seguir otros miles, yo lo sé. Por lo pronto yo ya grabé mi primer disco a ella. Y voy a grabar más. Puras canciones a ella. No me voy a avergonzar. El diablo me dice: nadie va a querer esos discos. ¿Qué te importa? No te pedí opinión, Satanás. Me dijo el diablo una vez: solo te cierra las puertas, tonto. Porque al componer a la mamá, cristianismo en general, ellos quieren oír al pájaro herido y cualquier cosa así. La mamá no. La mamá no. ¿Estás conmigo? Pero a mí no me importa. Aquí se me prometió a mí y a ti también que esas puertas que estaban cerradas se van a abrir. Pastor, ¿y cómo sabe que ahí se refiere a la mamá? Ahí no dice la mamá que es la que abre puertas. Bueno, qué bueno que me preguntaste. Vete al Salmo 107. Salmo 107, 15. ¿Cuántos alaban a la mamá? Salmo 107, 15. Mira lo que dice. Aleluya. Alaben la misericordia de Jehová. Alábenla a ella. ¿Estarías de acuerdo?
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No te pierdas el 16. Porque ella, la misericordia, mira, quebrantó las puertas de bronce. ¿Quién quebrantó las puertas en Isaías 45? Ella. Aquí lo dice, la misericordia dice, porque quebrantó las puertas de bronce. Hermano y hermana, las puertas que se te están abriendo ahora mismo por el poder de la palabra, por el poder de la resurrección, no son cualquier puertita y una rendijita para que metas ahí la nariz, el ojo. No es asomarte a la grandeza, no. Las puertas que vienen para ti, para mí, y aquí está, 1 Corintios 16. Recíbelo en el nombre de Jesús. 1 Corintios 16, 9. Estas son las puertas. Este es el nivel al cual Dios quiere llevarnos y nos está llevando ya. 1 Corintios 16, 9. Dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Por qué muchos son los adversarios? ¿Por qué muchos son los que se oponen? Porque la puerta no es cualquier puerta. Dígalo, mi puerta. Dígalo, la que ya el Señor me está abriendo. ¿Cómo es tu puerta? Grande y eficaz. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que causa envidia. O sea, no es cualquier puestecito, no es cualquier posición, no es una rendijita. La puerta que Dios te abre a ti, como el Ciro de este tiempo, es una puerta grande y es eficaz. Eficaz quiere decir que va a producir resultados. O sea, la posición donde Dios te pone es una posición clave. Es una posición de influencia. Liderazgo tiene todo que ver con influencia. Vas a lograr influir en millones de personas. Vas a lograr, dije, influir. ¿Sabes qué el Señor me mostró últimamente? Que todos los que ahora tienen influencia, escucha esto, no he podido terminar, ¿me perdonas? Señor me mostró eso, que todos los que ahora, eso me lo dijo el Señor ayer, que todos los que ahora tienen influencia, porque diga conmigo, liderazgo es influencia. O sea, ser líder es igual a influencia. Tú tienes influencia sobre gente y eso es una gran responsabilidad. Escúchame bien, todos, me dijo el Señor, todos los que ahora tienen influencia en el mundo cristiano, pastores, supervisores, y no nomás en el mundo cristiano, en el mundo inclusive artístico, todos los cantantes, todos los productores de no sé qué, todos los que están en la farándula, en la fama, todos ellos van a dar cuenta ante el rostro de Jesucristo. Le van a dar cuenta de cómo usaron su influencia. ¿Qué le dijeron a esos 100,000 que los escucharon tocar su música? ¿Alguien me está oyendo? ¿Qué le dijiste a esos 5,000 que tú tenías influencia sobre ellos? ¿Qué le dijiste a los otros? Tú eras uno de los más famosos del mundo, tenías gran influencia. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijeron? ¿Qué es lo que canta el mundo ahora? ¿Qué le dice un líder a su gente? No les han hablado la verdad. Y Dios va a levantar gente con influencia. La puerta que a ti se te abre es grande y eficaz. Todos los faroles van a estar sobre ti para que todos te oigan a ti. Porque no se pone una luz debajo de la cama. Se pone en un lugar donde todos la miren. Y cuando Dios te pone en ese lugar, desde ahora, haz un compromiso que vas a glorificar su nombre. Desde ahora, porque la puerta que se te abre no es para ti, es para la influencia, para miles de personas, que tú los lleves al conocimiento de la verdad. Dios te va a usar grandemente. Dios va a usar tu negocio. Dios va a usar tus finanzas. Dios va a usar tu energía. Dios va a usar tu juventud. Todo lo que tienes, todo lo que eres, Dios lo tiene únicamente como pretexto
para que el mundo entero conozca esta verdad. Eres responsable. Somos responsables. Levanta tus manos, dile: Señor, que se abran puertas. Dile: Señor, estoy listo para entrar por esas puertas grandes y eficaces. Dile: desde ahora, Señor, te doy a ti la gloria. Dile: desde ahora te doy a ti el honor. Publicaré tu verdad y tu fidelidad, tu verdad y tu misericordia ante gran asamblea. Dile: Señor, usaré la influencia que tú me des para hablar de ti, de tu verdad. Recibimos que este año se nos abren puertas en todos los niveles, en el nombre de Jesús. Amén. Los músicos, les pido que pasen. Vamos a estar de pie, por favor.